En nombre del Señor, qué gusto volvernos a encontrar por este medio, querida familia, Zoe y amigos y amigas que nos hacen favor también de acompañarnos a esta transmisión. Esperamos que en tu hogar reine la paz de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Y que el Señor, conforme a su fidelidad, haya seguido dando gracia a favor a tu vida y que tengas salud. En un tiempo especial como hoy, el tema de la salud se ha convertido en uno importantísimo. Que Dios nos guarde a todos, nos siga guardando el Señor. Y bueno, el día de hoy, mis queridos hermanos, quiero que enfoquemos nuestra atención a un pasaje de la Escritura que es muy popular, es muy conocido, pero que cada vez que vamos a él encontramos más y más y más riqueza, porque así ocurre con la bendita palabra del Señor. Aunque hemos leído una y otra vez un mismo pasaje, ¿no les ocurre a ustedes, esos muchachos que están aquí conmigo en el salón, que es inagotable la riqueza de la palabra del Señor? Así es que yo te pido que me acompañes abriendo tu Biblia en el Evangelio según San Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo número 11, versículos 28, 29 y 30. Te animo pues a que tengas una Biblia a la mano, si es posible, una libreta para tomar notas. Y como siempre lo menciono, lo más importante no es lo que tu servidor dice, lo más importante es lo que el Espíritu Santo, usando su bendita palabra, está hablando a tu vida. Y eso yo te animo a que lo registres para que recurras a esa anotación que has hecho y eso te ministre durante el resto de la semana y lo puedas incluso compartir con los demás. Qué bueno será también, papito, mamita, que invites al resto de la familia a que juntos sigamos adorando al Señor en este servicio dominical, pero ahora meditando su bendita palabra. Y dice el texto entonces de Mateo capítulo 11, 28 al 30. Venid a mí, son palabras de Jesucristo. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo, Jesús, os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Descanso y renuevo en Jesús es el título del mensaje. Descanso y renuevo en Jesús. Dice el dicho popular: cada quien habla de la feria de acuerdo a cómo le fue en ella. Y así ha ocurrido en esta pandemia. Hay aspectos que evidentemente han sido positivos y hay aspectos muy negativos, incluso muy dolorosos. En una ocasión también lo comenté que yo he observado que incluso familias completas han tomado este tiempo de cuarentena para descansar, para reposar, para recobrar ánimo, fuerzas, y les ha caído muy bien ese descanso. Incluso a algunos con la bendición del Señor, porque así es, lo reconocemos, tienen oportunidad de irse a sus casas de campo y pasar solaz con su familia. Eso es hermoso, es una bendición de Dios. Debemos reconocer eso porque habla de familias que han tenido la bendición del Señor en la economía, en sus trabajos, negocios, y han previsto desde tiempo atrás para eventualidades futuras y ahora se encuentran en una eventualidad donde la están afrontando, digamos, en un entorno seguro, en un entorno incluso muy feliz. Así es. Y claro que es motivo de darle gracias a Dios. De hecho, los hijos y las hijas de Dios, porque tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, sabedores de que Él nos sostiene, nos guarda y nos provee. La verdad, mis hermanos, la hemos pasado este tiempo identificando claramente la bondad del Señor. ¿Quién podría en este momento quejarse delante de Dios? Si su cuidado ha sido vasto, enorme, su misericordia engrandecida sobre nosotros, ha sido Dios hermoso. Pero en días pasados, la iglesia tratando de contratar un servicio, digamos, de tecnología mejor para los fines que buscamos como congregación llevar a cabo,
pues tuvimos una entrevista con un profesional sobre el tema tecnológico, sistemas, computadoras, programas, y nos platicaba que hacía apenas 20 días habían fallecido sus padres. Primero falleció el papá y a la semana siguiente su madre, afectados por la enfermedad COVID. Y él, cuando nos empezó a platicar esto, pues obviamente sus ojos se llenaron de lágrimas y no pudimos evitar también compadecernos de eso. Y por supuesto era nuestra responsabilidad, pero una responsabilidad llevada a cabo por amor. Pues le compartimos de la gracia del Señor, del amor de Cristo, del consuelo, del consolador que puede traer fortaleza a su vida. Y él, con una actitud sencilla, humilde, aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y entonces esto nos llevó a reflexionar lo siguiente: aunque hay un grupo de personas y en ello un grueso de la iglesia cristiana se encuentra, pues ha contado con la gracia, la misericordia, el favor de Dios en forma impresionante. Pero hay un grueso de la población que no se encuentra así, que incluso está en aflicción, en dolor, en escasez. Y lo peor, muchos se encuentran sin esperanza. Y ahora que está reactivando toda la actividad económica, social en las ciudades, pues muchos no saben ni siquiera qué van a hacer en los próximos días, semanas y meses. Agobiados, pues muchos se encuentran, cansados. Y es a ese grupo en particular a quienes yo quisiera hoy dirigirme. Y si tú, que te identificas con el primer grupo, que reconoce que la bondad y misericordia de Dios se han engrandecido sobre tu vida, pues quizás conoces a alguien que puede ser tu propio vecino y en esta pandemia no has tenido la oportunidad ni siquiera de saludarle, le puedas compartir un mensaje como el de hoy y que entiendan la humanidad en su conjunto y las personas específicas que tú conoces, que en Cristo Jesús toda carga, todo agobio, todo cansancio puede ser resuelto por Él, por el único que lo puede dar. Porque esta es una promesa que está aquí en este texto. Si alguno se encuentra trabajado, cargado, yo os haré descansar. Así es que si tú te encuentras en esta condición de aflicción, de zozobra, de desánimo extremo, recién también platiqué con un enfermo de COVID vía telefónica y me decía, me ha venido una depresión tremenda, una angustia impresionantes, un temor agobiante. Bueno, entonces para esa clase de personas Jesús les tiene una invitación y una dádiva. Según este pasaje, Jesús ofrece a los que están trabajados y cargados una invitación y una dádiva. Y de hecho son tres invitaciones dichas de esta manera. Jesús les dice, vengan a mí, lleven mi yugo, aprendan de mí. ¿Y qué ofrece el Señor? ¿Cuál es su dádiva? Dar descanso. Así es que hoy hablaré de tres aspectos que nos presenta este pasaje y tiene que ver en primer lugar con los invitados. ¿Quiénes son los invitados a quienes Jesús invita? Segundo, ¿quién es el que está invitando? ¿Quién es este Jesús que ofrece tan grande solución a la condición humana? Y tercero, ¿en qué consiste su invitación? Así es que vayamos en primer lugar a considerar los invitados. ¿A quiénes está invitando Jesús a su descanso? Dice la Escritura, todos los que están trabajados y cargados. La expresión trabajado significa, de acuerdo al original en el cual es escrito el vocablo, significa estar fatigado, pero es una fatiga que puede seguirse con ella. Hay cierto nivel de fuerzas para seguir teniendo esa fatiga, porque además no te queda de otra más que seguir. Y estoy pensando, por ejemplo, en un trabajador
que su trabajo le resulta agobiante, extenuante, incluso está afectando su salud, no le causa alguna satisfacción laboral o profesional, se topa con un jefe todos los días insoportable y sin embargo no puede renunciar al trabajo. Es lo único que tiene al alcance para proveer a los suyos. Entonces está cansado, agobiado, pero no le queda de otra y tiene que avanzar. ¿Y cuánta gente está en esta condición, por cierto? Eso se refiere a la palabra trabajado. La palabra cargado significa lo siguiente de acuerdo al original, y es transportar un peso que ya no se puede cargar más. Eso nos habla de alguien que ha llegado a tal fatiga que de plano dice, ya, hasta aquí, no más. Es rendición total. Es, como decimos, tirarse a la lona. Entonces Jesús se dirige a las personas que se encuentran en esa condición. Pero particularmente el Señor, y el texto tenemos que decirlo, tú que eres un lector y estudioso de la Biblia serio, tenemos que decir que Jesús se refirió en primer lugar a los judíos, porque los judíos se sentían fatigados por las cargas de la ley de Moisés y de las cargas y normas que sus líderes religiosos les habían impuesto a fin de ganarse el favor de Dios. Estaban tan cansados porque no podían alcanzar el estándar divino, menos las normas que los líderes religiosos los imponían. Entonces había centenas y centenas de regulaciones que todos los días ellos tenían que seguir para obtener el favor de Dios, para no sentirse condenados, para no separarse de Dios, para obtener su favor, y concluían: no se puede más. Es agobiante tratar de seguir a Dios, de obtener su favor. Y a ellos se refiere en primer lugar Jesús. Pero el Señor les dice: yo tengo una doctrina diferente a las que ustedes han aprendido. La forma en como ustedes han interpretado la Escritura y como sus líderes religiosos les han tratado de imponer las verdades divinas, los ha llevado a un punto de total agobio. Yo tengo una manera diferente de seguir a Dios. A eso se está refiriendo Jesús. Se refiere en primer lugar pues a los judíos, pero también el Señor se refiere a otro grupo, porque no solamente los judíos tenían cargas y agobios pesadas, el resto de la humanidad también lo tenemos. El resto de la humanidad puede estar agobiada, o habrá un grupo de personas que pueden estar agobiados, por ejemplo, por adicciones. ¿Y cuántas personas quizás tú has conocido en tu vida que pues hacen acopio de la fuerza de voluntad con el apoyo de la familia para dejar un vicio y no poder lograrlo? O personas afligidas, cansadas, porque quieren darle un nivel de vida elemental básico a su familia desde el punto de vista económico, pero no les alcanza el sueldo, y entonces se empiezan a endeudar y ya están cansados de tanta deuda y no poder avanzar financieramente. O a lo mejor se encuentra alguien cansado por el agobio de las enfermedades, ya fastidiado por una relación conyugal y familiar insoportable, cansado de salir a la calle con el temor de la inseguridad, o cansado simplemente de asuntos morales y espirituales, emocionales, como no entender su propósito aquí en esta tierra, una vida sin significado, una vida de vacío. Es tan fácil identificarse con alguna de estas cosas que acabo de mencionar. Pero lo peor, lo que trae más cansancio, lo que trae más agobio, aflicción al corazón del hombre, es finalmente el pecado. Entendido el pecado como la separación de Dios, como emprender caminos de vida en donde uno sabe que ahí no está Dios. El concepto pecado es muy amplio en las Escrituras, pero yo tomaré una sola idea para referirlo. Pecado significa errar al blanco, no darle al blanco de la vida, no vivir con propósito y significado, pero finalmente separado de Dios. Así es que Jesucristo, en este pasaje que hoy estamos considerando, se está dirigiendo a estos dos grupos de personas: a los judíos primeramente, cargados por las regulaciones de la ley que no pueden cumplir, pero también al resto de la humanidad que se encuentra agobiada por cosas que le han fatigado. Creo que todos entonces podríamos decir algo hasta aquí. Todos de alguna manera estamos en la lista de invitados de Jesús.
Creo que todos de alguna manera podemos sentirnos aludidos cuando Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados. Pero quiero ahora enfocarme en describir a la persona que hace la invitación. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús quien se atreve a hacer tan trascendente oferta? Darnos descanso, paz, sosiego. ¿Quién es Jesús? Y voy a valerme de algunos testigos que vieron literalmente a Jesús en forma terrenal, corporal, pero también en su gloria presente. Mira, acompáñame a un pasaje de la Escritura que se encuentra en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1, versículos 4 al 8. Y vamos a ver cómo Juan tuvo un vislumbre de Jesús. Y él dice acerca de Jesús, entendiendo pues quién es Él. Leamos Apocalipsis 1 a partir del 4 y dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, Jesús, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus es una alusión a la plenitud de Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, nos habla de la resurrección de Jesús, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién reina sobre los reyes? Hay un soberano rey que es Jesucristo, al que nos amó, y ese rey tan poderoso y glorioso que es, refiere Juan en ese vislumbre de la gloria de Cristo, diciendo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y no solo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sino versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él, a ese Cristo, a ese glorioso Señor, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y sigue diciendo versículos 7 y 8: he aquí que viene con las nubes, ese glorioso Rey, y esa es una de las esperanzas más gloriosas del Hijo y de la hija de Dios, esperar la bienaventurada venida del Salvador, así lo refiere la Escritura. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, porque muchos van a decir: ¿cómo es posible que no lo reconocimos al Hijo de Dios cuando anduvo entre nosotros? ¿Y cómo es posible que nos atrevimos aún a crucificarle? Harán lamentación por él. Sí, amén, dice al final del 7. Pero versículo 8 dice Jesús acerca de sí: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Nada está fuera del Señor, todo comienza con Él, todo acaba en Él. El que es, el que era, el que ha de venir. ¿Y cómo termina el versículo número 8? En ese vislumbre, repito, en esa visión que tuvo el apóstol Juan de Jesucristo, el que nos está haciendo la invitación, según el texto hoy considerado, el Todopoderoso. Solo el Todopoderoso puede darnos verdadero descanso. Pero ese Todopoderoso, glorioso, como acabamos de ver la descripción de Juan, en ese Todopoderoso un día el apóstol tuvo la confianza. Tal confianza le daba Jesús al apóstol Juan, que en ese evento llamado la última cena de Jesús con sus apóstoles, él tuvo toda la confianza de acercarse a Jesús y recostarse en su pecho. Eso nos habla que el Todopoderoso también es lleno de ternura, de compasión y de amor y gracia por el ser humano. Ese Todopoderoso también, Juan nos reveló que un día fue al encuentro de una mujer que se encontraba en una condición emocional, psicológica, espiritual, pero social muy complicada, porque había tenido muchos maridos y el marido con el que vivía ahora tampoco era su marido. Y entonces a esa mujer, a quien Jesús identifica como sedienta, como cargada, como afligida, le dice: yo te voy a dar un agua, y esa agua cuando la pruebes no volverás a tener sed jamás. Es la que conocemos como la samaritana.
Y el propio Juan un día registró acerca de ese todopoderoso, glorioso, pero cercano al ser humano. Refiere una historia cuando una mujer de una condición triste, lamentable, fue capturada en el mismo acto del adulterio. Se la llevan a Jesucristo, se la presentan y le dicen: a ver, maestro, ¿qué dice la ley que debemos hacer con esta mujer? ¿No es verdad que hay que apedrearla? Y Jesús, el todopoderoso, glorioso, que todo lo sabe, les dice: bueno, el que esté libre de pecado comience a lanzar las piedras. Y uno a uno se fue retirando. Y si la historia hasta aquí de este episodio parece sorprendente, la terminación de la misma es extraordinaria, porque quedan la mujer sola y Jesús frente a frente. El único que podía condenarla, el único que podía declarar justamente algo sobre la persona de esta pobre mujer. Pero el Señor le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Ella responde: se han ido, Señor. ¿Y qué dice la divina respuesta? Ni yo te condeno. Ningún ser humano puede condenar a otro. Solo Dios tiene la autoridad para hacerlo. Pero ese todopoderoso le dice a esa pobre mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es el que está haciendo la invitación al que se encuentra cansado y agobiado. Vale la pena tomar un tiempo más para ver otra visión que tuvo de Jesús ahora el apóstol Pablo. Mira, acompáñame a la carta a los Colosenses, capítulo número 1, versículos 15 al 20. Repito el pasaje: Colosenses 1, 15 al 20. Y dice: Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible, porque la humanidad en su conjunto, es lo que yo he aprendido en el transcurrir de mi vida, que todo mundo quiere conocer a Dios de alguna manera, están en la búsqueda de Dios. Y aquí está la presentación, vamos a decirlo así, oficial, el reporte válido acerca de la persona de Cristo Jesús. Y dice Pablo: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios, mi querido amigo, amiga? Es Jesús. Es Jesús. ¿Quieres saber qué quiere Dios? ¿Qué tiene Dios para tu vida? No busques más. Es Jesús. Es Jesucristo. Y dice el apóstol entonces: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No, la palabra primogénito es complicada para algunos, pero no tiene ningún problema su interpretación. Primogénito no se refiere al primer creado, sino se refiere al que tiene la preeminencia sobre toda la creación. Versículo 16: porque en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las cosas visibles, las invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo y todo fue creado para Él. No busquemos más. La respuesta es Jesús. El camino es Jesús. La bendición está solo en Jesús. Él es el que ha decidido que hoy todos los que estamos aquí acompañados en esta transmisión podamos habernos despertado en la mañana. Él es el que está decretando sobre tu vida que tu corazón y el mío sigan latiendo. Él es el que en su misericordia ha establecido que tengas una familia a la cual amar, a la cual pertenecer. Él es el que hace que tus pulmones sigan respirando. Él es el que sustenta nuestras vidas. Ese es el que hace la invitación al que se encuentra cargado, trabajado, agobiado, afligido. Pero versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y algo hermosísimo: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ay, aquí yo tengo una tentación, pero no tendría el tiempo para desarrollar las ideas que me están viniendo en este momento a la mente con esta declaración. Él es la cabeza del cuerpo. Es que la palabra cabeza en la Biblia es extraordinaria. Uno piensa, ¿verdad?, solamente en esta parte del cuerpo, lo que tenemos arriba del tronco, pero cabeza, bíblicamente hablando, significa tantas cosas: autoridad, liderazgo, pero también cabeza significa el que se hace responsable, el que toma responsabilidad.
Y esta idea me gusta porque por eso la iglesia en este tiempo ha pasado la prueba, estamos avanzando, hemos salido avante. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a alguien que se ha hecho responsable de nosotros, alguien que asumió el control, gobierno de nuestras vidas para bendecirlas. Él es Jesús, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. Se repite la idea de Juan, para que en todo él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre. Mira quién es Jesús. Agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de Dios. Repito, ¿quieres conocer a Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres relacionarte con Dios? Sigue a Jesús. Y versículo 20, y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Vivimos en un mundo tan desordenado y los seres humanos en lo general viven en tanto desorden, pero Jesús fue enviado para poner el orden en todo eso nuevamente, para reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo entonces no el apóstol Pablo, viendo esta gloriosa revelación de quién es la persona de Cristo Jesús, pudiese, cómo no iba a decir frases como estas que nos han bendecido tanto a generación tras generación de cristianos? Porque cuando Pablo se encontraba en la cárcel y él predicaba, se encontraba en la cárcel por predicar el evangelio, y él, considerando la posibilidad de que pudiese morir, dice: bueno, en realidad para mí el vivir es Cristo, pero si se trata de morir, para mí el morir es ganancia. Solo alguien que ha visto a Cristo Jesús en esa gloria, en esa majestad, puede hacer una declaración de este tipo. Pero eso tú y yo también lo podemos decir con convicción. Si estoy en esta tierra vivito, se debe tratar de Cristo. Y si a él le place llevarme, entonces he ganado, entonces gano. Ese es el Cristo que hace la invitación, la persona que te dice: yo tengo descanso para ti. No terminaríamos, pasaríamos mucho tiempo tratando de compartir en esta hora lo que muchos pueden decir acerca de la persona de Cristo, lo que ha hecho por ellos, lo que sigue haciendo en sus vidas. Viene a mi memoria aquella mujer jovencita que es abandonada por un marido vicioso, que le golpeaba, que abusaba de ella terriblemente, y esa dama jovencita queda con dos pequeños, dos chiquitos, y dice: ¿ahora qué voy a hacer? Esta mujer se encuentra también rechazada por su familia, porque parece ser que salió de casa sin la bendición paterna. Entonces solamente ella dice: no tengo a nadie, pero te tengo a ti, Señor. Y ella empieza a clamar a Dios por ayuda, por misericordia. Rinde su vida y todo su ser al Señor y empieza un camino de fortaleza, de nuevo vigor, de descanso en Cristo, de oportunidades, de habilidades que vienen a su vida, y que después de mucho tiempo, ahora esa mujer ha prosperado tanto en forma integral en su vida, que muchos podríamos decir: yo quiero eso que ella tiene. Pero eso que ella tiene es Jesús. Ahora convertida en una empresaria exitosísima, que da trabajo a decenas, quizás cientos de personas, en cuyo corazón siempre está el ayudar a los misioneros, el detectar necesidades a su alrededor y proveerles ayuda. Si Dios la ha bendecido económicamente, dice: bueno, Dios me bendijo con esto, es el don que Dios me dio, yo voy a compartirlo. Y mientras ella comparte, Dios le da más y más y más. Y aquellas personas, aquellos familiares que la habían agredido, dañado tanto, afectado tanto, un día ella le dijo: Señor, falta que algo resuelvas en mi vida, y es que me sanes de este enojo, de esta rencor, amargura. Y el Señor le dijo: la solución es el perdón. Yo no sé qué es eso, Señor, no entiendo, pero aquí estoy, haz la obra en mí. Y ahora esa mujer no solamente ha perdonado a esos que tanto daño le hicieron, ahora les ama, les bendice, y lo más hermoso, los llevó a los pies de nuestro Señor Jesucristo.
Porque cuando estas familias que en el pasado le hicieron tanto daño, vieron en ella esa actitud de compasión, de misericordia, de perdón, de amor, dijeron: queremos lo que tú tienes. Es Cristo Jesús. No terminaríamos como estoy diciendo. O aquel hombre en plenitud de vida, en todos sentidos, plenitud familiar, plenitud económica, pero que enferma y queda postrado. Y a Dios no le plació sanarlo, ¿saben? Quedó en esa condición hasta los últimos días de su vida, limitado físicamente. Sin embargo, Dios le dio descanso y reposo a ese varón, porque le dio paz, le dio fortaleza, le dio gracia para en medio de tan terrible situación física poderse levantar como un hombre que incluso en los últimos años de su vida hizo cosas más trascendentes para muchas familias, para la gloria de Dios. Solo Jesús puede hacer esto. Pero quiero que vayamos a la última parte del mensaje. Vamos a hablar en qué consisten las invitaciones que hace tan glorioso Señor Jesús. Porque Él hace en realidad no una sino tres invitaciones. En primer lugar, Él dice: vengan a mí. Así de simple, vengan a mí. Como queriendo decir el Señor: tú has ido a tantas cosas y lugares para buscar el favor de Dios. Has buscado en la religión, en el desarrollo humano, en filosofías, en la educación, en el dinero, en los placeres, en los vicios, para encontrarte cada vez más cargado, fatigado, cansado. Bueno, ahora ven a mí, dice el Señor. Ven a mí. ¿Qué es venir a Jesús? Venir a Jesús significa creer en Él. Eso es, creer en Él. Venir a Jesús así de simple. Mi hermano, mi amigo, venir a Jesús es creer en Él. Creer que lo que acabamos de referir. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios, Dios mismo, el Salvador del mundo, el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó de entre los muertos, el que enviado por el Padre se complace en hacer bienes, favores y misericordias entre los hombres. Cree en mí, pero que también un día se levantará en justicia como el justo juez que juzgará a las naciones y a las personas. Ven a mí, cree en mí, cree en mi doctrina. Hay una segunda invitación que Jesús hace y es: lleven mi yugo, lleven mi yugo. Es decir, permitan que yo coloque mi brazo potente, poderoso sobre sus hombros y caminemos juntos. Porque un yugo es eso, un yugo es un travesaño que une a dos cosas o a dos personas. Claro, aquí la alusión es a la yunta de esos animalitos, los bueyes, para arar, y unidos por ese yugo tenían que surcar juntos la tierra. Así es que Jesús, utilizando la figura de la yunta en el arado, Él nos invita a unirnos a Él. Es como si el Señor estuviese diciendo: ustedes han estado unidos a yugos que los han cansado, fatigado. Bueno, ahora cambien de yugo, usen ahora el mío. Entonces no se trata de librarse del yugo, se trata de cambiar de yugo. Pero el Señor, tan lindo que es Jesucristo, acerca de su yugo dice: mi yugo es fácil, mi yugo es fácil. ¿Qué significa la expresión fácil? La expresión fácil significa encaja bien. Y voy a pedir a quien estén poniendo en pantalla el texto aludido desde el inicio, por favor. Mateo capítulo número 11, versículo número 29, por favor. Ahí tengamos un tiempito en pantalla, si alguien está viendo la transmisión y siguiendo la pantalla para ver los textos. Estoy en Mateo 11, 29. Cuando Jesús dice: lleven mi yugo, ¿qué clase de yugo? Él lo califica como yugo fácil. Fácil. ¿Y qué significa fácil? Que encaja bien, que embona bien. Literalmente se llevaba al buey, escucha esto muy bien, al animal para arar la tierra, se llevaba literalmente, era una práctica en el tiempo de Cristo, se le llevaba al carpintero, y el carpintero tomaba las medidas del animal y hacía un yugo a la medida. Cuando Jesús dice: mi yugo es fácil, está diciendo lo siguiente: lo que yo tengo para tu vida, lo que yo he diseñado para ti,
va a encajar perfectamente en ti. En otras palabras, Jesús, de quien hemos leído, es el principio y el fin, es el autor de todo, es en quien subsistimos y vivimos. Él ha diseñado una vida para ti. Por eso nos hizo a todos diferentes. No hay un ser humano en todo el planeta Tierra y en toda la historia de la humanidad igual a otro. Todos somos diferentes. Y hay una vida diseñada por Dios para ti. Por eso viene la fatiga y el cansancio y el agobio, porque vivimos yugos, vivimos vidas alejadas del diseño divino. Hay una vida que Dios quiere para ti, y esa es la vida a la que Jesús te está invitando a venir. Por eso dice, mi yugo es fácil. Alguien podría pensar con esto que estoy diciendo que quiere decir entonces que Jesús se puede amoldar a mí y Jesús me puede dar la vida que siempre he querido. No. De hecho es todo lo contrario. Es amoldar tu vida al molde que Jesús ha hecho para ti. Y aquel que se amolda a ese molde creado en forma perfecta por su creador, entonces va a vivir en descanso. Pero sigue diciendo el Señor en ese mismo versículo, y ahora el 30 por favor, versículo 30 por favor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y cuál es la carga que el Señor Jesús ahora nos invita a que llevemos? Es su palabra, es su bendita palabra. Pero los judíos habían fracasado, sí, porque los judíos habían interpretado mal la ley de Dios y sus propósitos. Y los líderes religiosos empeoraron las cosas, añadieron a la ley de Dios una serie de normas, de reglamentaciones, de regulaciones terribles, agobiantes, pesadas, que lejos de acercar al judío, al hebreo, a Dios, lo alejaba de él. Pero Jesús dice, yo he venido también para enseñarles lo que es una correcta doctrina. Que ustedes entiendan que la palabra de Dios siempre fue concebida y enviada a los hombres para su protección, para su dirección y para su provisión. Si yo pudiera resumir para qué fue enviada la ley de Dios, yo podría resumirla en esta frase, la voy a repetir. Dios ha enviado su palabra a nosotros principalmente para tres cosas. Número uno, para darnos dirección, pero para darnos protección, pero en tercer lugar para darnos provisión. Era un concepto diferente el que Jesús venía a enseñar. Por eso él utilizó figuras que en la cultura de aquel tiempo eran fácilmente de comprender. Él dice, miren, lo que yo vengo a enseñarles, a revelarles ahora del Padre, es como el vino nuevo, que si es echado en odres viejos, no va a servir. ¿Por qué? Porque el odre viejo no va a aguantar al nuevo vino, y el nuevo vino es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio, de hecho. Por eso en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, Jesús dice acerca de la palabra de Dios, y esto es reconfortante, esto nos anima, esto incluso nos seduce. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y cómo dice la última frase? Y sus mandamientos no son gravosos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque lo que el Señor hizo para sus seres creados es para bendecirlos. La palabra de Dios nunca debe ser agobiante, pesada para ninguno. Para ninguno que se deje colocar el yugo de Cristo. Por eso la tercera invitación dice Jesús, y aprendan de mí, y aprendan de mí. Regresamos al versículo número 29, Mateo 11:29. Y aprendan de mí.
Todo se reduce a esto. Ha venido el Señor presentando ideas, argumentaciones para llegar a este punto. Aprendan de mí. ¿Qué es aprender de Jesús? Específicamente el Señor habla de dos cualidades iniciales que Él quiere que aprendamos de Él. Él dice: soy manso y humilde de corazón. Como lo he dicho en otras ocasiones, el ABC del carácter cristiano es mansedumbre y humildad. Es el parvulitos, pero el fundamento para lo demás. Y aprendan de mí dos cualidades que Jesucristo quiere desarrollar, formar en nosotros, si estamos dispuestos a que su yugo sea colocado sobre nosotros. Mansedumbre y humildad. ¿Qué es la mansedumbre? Mansedumbre es sencillo el concepto. Ser dirigido por Dios. Ser dirigido por Dios. Aprendan algo. Jesús le dice a los trabajados y cargados para descansar, para que puedan descansar. Les dice: aprendan de mí. ¿Qué debemos aprender de Jesús? ¿Qué quiere que aprendamos? Como Él es. Y Él en primer lugar es manso. Por eso Jesús pudo venir, estando en su gloria, antes de llegar a esta tierra, pudo aceptar la determinación de venir a vivir entre los hombres con un cuerpo humano limitado y morir en la cruz del Calvario, porque Él tomó la decisión de ser manso con su Padre y ser dirigido por Él. Esa es la primera cualidad, ser dirigido por Dios. ¿No te parece, amigo, amiga, que nos estás ahora mismo atendiendo, que ser dirigido por Dios sería la solución a todos tus conflictos de vida? Porque debemos reconocer que muchos de los problemas que vivimos los seres humanos en gran medida se deben a que hemos tomado malas decisiones. Muchas veces la enfermedad viene por malas decisiones sobre lo que consumimos o los estilos de vida. ¿Por qué viene el fracaso conyugal? Por malas decisiones, sobre todo malas actitudes que hemos tenido en la relación conyugal. ¿Por qué viene el fracaso económico, financiero? Por malas decisiones que hemos hecho. ¿No te parece una excelente noticia que Dios te esté diciendo: yo quiero dirigir ahora tu vida y que sea posible eso? Bueno, el Señor dice: aprende de mí, en primer lugar, a ser manso. Hay una segunda cualidad que el Señor dice: aprende de mí, humildad, sé humilde. Humildad, y la humildad no es más que reconocer con honestidad nuestra condición. ¿Qué condición? De faltos delante de Dios, de carentes delante del Señor, limitados a más no poder. Un humilde entiende que antes nos gobernábamos independientes de Dios, pero que ahora queremos depender de Él. Sí, se requiere humildad para recibir de Dios, pero para depender de Él. Ese es el gran problema de la humanidad, iniciado desde la rebelión de Adán y Eva. ¿Qué querían Adán y Eva? En esencia, vivir independientes de Dios. Dios tenía un yugo para ellos. Dios tenía un molde perfecto para sus vidas. Pero ellos dijeron: no, queremos hacernos uno nuestro, uno que nosotros consideremos es mejor que el tuyo. Ese es el gran problema de la humanidad. Por eso el Señor dice: ¿cuál es el punto de partida para encontrar el verdadero descanso en Dios? Sé humilde. Depende de Dios para que puedas recibir de Dios. Y todo esto que hemos considerado en este día nos lleva a un punto, mis queridos hermanos, a la dádiva, a la oferta del Señor, que es el descanso. Dice el 29 al final: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Me comprometo aquí delante de todos a un día llevar un estudio acerca del concepto descanso bíblico. Es extraordinario. Incluso provocar el debate de que si debemos o no debemos guardar el sábado. Anticipo, mi opinión es totalmente que no. Jesús es nuestro descanso. Jesús es nuestro reposo. No solamente es una dádiva, no solamente es un regalo, es una persona.
Por eso el énfasis en el Antiguo Testamento de honrar al sábado, porque el sábado es Cristo. Pero ya platicaremos de eso. Más bien vamos a darle el sentido a la palabra descanso de acuerdo al contexto de los versículos que estamos hoy considerando. ¿Qué es el descanso? El descanso viene de una palabra griega que significa reposo en la actividad. Escucha muy bien, ya estoy terminando mi mensaje, pero todo nos lleva a esto. ¿Qué es el reposo que ofrece Jesús? Es reposo, pero en la actividad. No es el reposo como lo conseguimos nosotros cuando estamos bien cansados sobre todo de un asunto físico. ¿Qué es lo que nos va a hacer recuperar fuerza? El descanso físico, es decir, la inactividad, incluso desde el punto de vista emocional también. Por eso luego tomamos vacaciones, ¿no? Ay, no hemos podido salir de vacaciones en esta pandemia. ¿Cuándo se extrañan esa clase de espacios que eventualmente Dios nos permite aprovechar? Bueno, Dios permita que pronto, ¿verdad?, se pueda. Pero el descanso a cual alude Jesús literalmente significa reposo en la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el reposo que ofrece Jesús es el restablecimiento de las facultades, del vigor y la voluntad en medio de la actividad. ¿Cómo es esto? ¿Vale la pena desarrollar esta idea? Sí. El descanso que Jesús ofrece al cargado, al trabajado, al agobiado, es renovar sus fuerzas, sus capacidades para afrontar la vida con nuevo vigor. Sí, porque alguien podría decir: yo estoy cansado de este matrimonio que no funciona, lleno de ofensas. Entonces, para mí descansar significa huir de esa relación. Mejor ahí muere. No es la oferta de Jesús. La oferta de Jesús es cambiar el corazón, cambiar los valores, cambiar el carácter. Y cambiado eso en la persona, se encuentra en la posibilidad de que su matrimonio sea restaurado, renovado y llevado a otro nuevo nivel. Yo estoy cansado de las deudas, entonces yo quiero que, como luego hacen, miren, no lo digo en mala onda lo que voy a decir, pero no es correcto, mis hermanos, tenemos que decirlo, porque yo he escuchado a algunos predicadores que dicen: decreto sobre tu vida que tus deudas son canceladas. Pues ¿cómo es eso, mis hermanos? Pero ¿cuál sería el descanso que Dios ofrece, Jesús, a alguien que está agobiado, por ejemplo, de deudas? Pues que el Señor le dice: si tú tomas mi yugo, si te dejas abrazar y conducir por mí, yo te voy a enseñar por mi palabra los principios financieros bíblicos que te llevan a la prosperidad como yo la he concebido para el ser humano. No, a mí me han ofendido mucho, estoy dolido, estoy harto de las personas que me han herido, así es que lo que yo quiero es vengarme. ¿Qué es descanso para alguien así? La capacidad de perdonar, la capacidad de ser libre de todo eso, la capacidad que Dios te da de colocarte por encima de tus agresores, como el testimonio que referí de aquella mujer. Yo estoy agobiado, cansado de esta enfermedad que nomás no supero, mi cuerpo sigue en dolor, en problemado, limitado yo en mis actividades cotidianas. Y una de las cosas más hermosas que Jesús hace entre los hombres, porque es una necesidad imperante continua, es sanar enfermos, y lo sigue haciendo. Pero algo asombroso es que Dios no siempre sana a todos. Pero aquel que viene a Jesús, agobiado aún por terrible enfermedad, puede recibir el nuevo vigor para ser victorioso aún en medio de eso. ¿Qué le vas a decir tú a aquella mujer o a aquel papá que ha perdido a un ser, o incluso a varios, como hemos sabido, hijos e hijas que murieron, por ejemplo, en un accidente? ¿Qué le dices a un hombre así? A ver, tú varón, tú mujer, ¿cómo consuelas a alguien? Es imposible. Pero aún a ese, en la peor situación que un ser humano se puede encontrar, a ese el Señor le puede dar un nuevo vigor,
una nueva esperanza, un nuevo gozo, una paz sobrenatural. No que le haga sobrellevar el dolor, sino que le permita caminar victorioso aún sobre el dolor. Ese es el descanso a que Jesús está aludiendo. No, yo estoy cansado de la pobreza económica, yo ya no quiero esto, yo mejor me voy a dedicar a actividades ilegales para hacerme dinero. No, cuidado, alto, porque antes de darte dinero el Señor, a través de trabajo digno, bendecido por Él, el Señor muchas veces lo que primero quiere darnos es contentamiento, satisfecho con lo que tienes, disfrutar lo que Dios te ha dado ahora. Porque si tú no lo haces ahora sí, entonces cuando venga abundante de provisión de Dios, y Dios así le place sobre tu vida, entonces tú no vas a ser tampoco feliz. Si no eres satisfecho y contento con lo poco que Dios te envía, te aseguro que tampoco lo serás cuando venga abundancia. Ese es el descanso que Jesús ofrece, pero uno más importante por encima de todos. Aludí hace un minuto a eso, el pecado. Nuestra separación de Dios, nuestra condición de separados eternamente de Dios. Ese es el conflicto finalmente raíz de todos los males del ser humano, nuestro pecado. Y es Jesús lo que ofrece, descanso. Como queriendo decir el Señor, si tú vienes a mí y dejas que mi sangre preciosa cubra tus pecados y te limpie de toda maldad, tú volverás a estar en paz con Dios y tendrás descanso en esta tierra, pero por la eternidad. Queridos amigos y amigas, cuando alguien hace esta clase de invitación, pues tenemos dos opciones. Una, aceptar la invitación. Segundo, rechazarla. Pero por medio de su palabra el Señor insiste. Lo hizo hace 2000 años, lo hace hoy. Si alguno se encuentra trabajado, cargado, agobiado, cansado, el Señor le dice: ven a mí, lleva mi yugo y aprende de mí, y yo te daré descanso. Quiero que en este momento, después de haber meditado este mensaje, le demos una respuesta al Señor. ¿Puedes identificarte con algunas cosas que he mencionado yo durante mi mensaje? ¿Puedes encontrar en tu vida agobio, cansancio, carga que ya no puedes más y que caminas la vida como en piloto automático? Y puedes reconocer entonces que te cuesta trabajo incluso levantarte por las mañanas y emprender un nuevo día que Dios te ha regalado. Bueno, la invitación es para ti. ¿Has intentado a través de religión, de filosofías, de esfuerzo humano, de búsqueda de dinero, de placeres, encontrar satisfacción en tu vida y no la has encontrado? No lo encontrarás, te lo anticipo, porque solo en Jesús tu alma, tu espíritu encontrarán sosiego y paz y gozo y plenitud. Así es que, ¿qué te parece que tomemos un tiempo en este momento y oremos a Dios juntos? Y vengamos corriendo a Él. Acuérdate que venir a Jesús es creer en Él, creer en Él. Cree que Él tiene una vida para ti. Él la calificó de muchas maneras en la Biblia. Le llamó, por ejemplo, yo tengo para ustedes una vida abundante. Hasta el día de hoy has vivido una vida donde un ladrón ha robado, ha dañado, ha destruido, ha aniquilado. Pero ahora yo te ofrezco una vida que yo he diseñado para ti desde la eternidad, desde antes de que nacieras, desde antes que existieran las cosas incluso. Yo ya había pensado en ti y por eso te hice como te hice, con las características que formé en ti, porque tengo una vida para ti y es una vida plena, es una vida fructífera,
Es una vida que en medio de las dificultades y vicisitudes de la vida, porque la vida eso es, vivimos, hermanos, en un mundo caído, hay que reconocerlo. Y Jesús no dijo que sería todo color de rosa. De hecho, Él dijo: en el mundo tendrán aflicción. Bueno, en medio de esas dificultades el Señor dice: ven a mí y yo te doy ese descanso, ese nuevo vigor, esa renovación de fuerzas para que superes toda condición que hasta hoy te tiene tan limitado y tan agobiado. Pero lo más importante es quitarte la carga terrible del pecado. Reconociéndote entonces así, falto delante de Dios, que le has fallado a Dios, que has emprendido caminos de vida lejos de la voluntad de Dios. Y por eso nos encontramos así, de repente. No podemos más. Ya es una fuerza pesadísima esta. ¿Qué voy a hacer? Ven a Jesús, ven a Cristo, ríndete a Él, deja que te coloque su yugo, abraza su persona, pero su doctrina. Toma la decisión de que su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, trabaje en ti y te haga una persona con mansedumbre y con humildad. Renuncia al orgullo, a la soberbia. Abraza las cualidades de tu Señor, de Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites bendecirte, meditar en tu palabra, darte gracias por tu bondad, por tu amor, por tu gracia. Bendito seas, Señor. Damos honra y gloria a tu nombre. Recibe alabanza, reconocimiento. Pero ahora, Señor, has sido muy puntual. Tu palabra es muy directa. Tú le dices: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Aquí el Señor no hace distinción de ningún ser humano. Es un llamado universal. Todos los que están trabajados, cargados, para recibir de Él el verdadero descanso. Ven a Jesús. Vengamos todos a Jesús. Sí, Señor. Habla con Dios ahí donde te encuentres. Y ahora dile tú, en forma muy específica: Señor, estoy cansado de esto. Estoy agobiado de esto otro. Ya no puedo más, Señor. He intentado una alternativa, he intentado un camino, todo ha fallado. Pero sabes, Señor, yo creo que tú no fallas. Yo creo que tú eres fiel. Es contundente la prueba que das al respecto. Tú puedes darme descanso. Y hoy vengo a ti, Señor, para que me des descanso de esta condición de vida que estoy atravesando. Ya no quiero vivir más así. Quiero vivir ahora, Señor, tus caminos, en tu voluntad. Y yo sé que de ahí derivarán para mí nuevas oportunidades. Repito, nuevo vigor, nuevas fuerzas, una nueva visión de vida, una nueva esperanza, una nueva ilusión. Y lo más importante, Señor, saberme que ando viviendo de acuerdo a tu voluntad. Eso va a ser lo más lindo. Eso es lo que va a traer más paz a mi corazón. Saber que mi vida está ahora en tu control, bajo tu gobierno, bajo tu liderazgo y en tu bendición. Por eso hoy venimos a ti todos, Señor, creyentes y no creyentes. Nos aferramos a ti, Cristo Jesús. Bendito y alabado seas por todo ello. Y mientras sigues orando, ¿qué te parece que mientras adoremos al Señor y le cantemos y le reconozcamos, pero ahí en tu casa habla con Jesús, muéstrale tus cargas, dile, porque yo creo que lo quieres hacer. Dile: sí, Señor, quiero soltar el yugo, de los terribles yugos a los cuales me aferré hasta el día de hoy. Ahora ponme el tuyo, Jesús. Es uno a mi medida, es uno que no cansa, uno que no daña. Yo lo tomo en esta hora, Señor. Sí, Jesús, sí, Señor. Sí, reconozco que he sido orgulloso, soberbio, duro de corazón, pero hoy, Señor, aquí está mi vida. Y
yo quiero que tú formes en mí, Cristo Jesús, mansedumbre y humildad. Sí, Señor Jesús. Oh, aleluya, tu nombre. Sigue orando a Dios ahí en casa, sigue bendiciéndolo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Hay gratitud en mi corazón. Abro mis labios en